Buenas tardes con todas y todos. Para nosotros desde Asuntos del Sur es un placer poderlos volver a ver, a encontrar esta tarde en estos encuentros y diálogos con Minerva. Hemos bautizado este espacio así porque es un espacio que nos permite conocer una experiencia, nos permite conocer unas posturas y una forma de ver el mundo, de hacer la innovación desde ciertas latitudes, desde distintos lugares. Y para mí hoy es un placer y un honor poder contar con una persona a quien admiro mucho, a quien quiero también un montón, a Cintia. Cintia la conozco hace mucho rato en temas de innovación, pero quizás algo que nos une a las dos es el tema del arte y eso ha sido fundamental también y ha sido columna vertebral del trabajo que ella hace, así que me parece muy importante que pueda contarnos esa experiencia que nace desde ese sentimiento de un artista, ¿no? Una persona que hace danza y que ha logrado combinar y mezclar esos dos universos, el mundo de la innovación, el tema del trabajo ciudadano con el arte y cómo esto se convierte en una parte muy importante y fundamental del quehacer que ella tiene. Pues nada, su hoja de vida es impecable, es una persona supremamente estudiosa. Cintia tiene un doctorado en prácticas artísticas contemporáneas de la Universidad del Estado de Río de Janeiro y ha trabajado y ha desarrollado distintos laboratorios a nivel latinoamericano y quizás un proyecto muy importante es Silo, que ya nos va a hablar un poco de lo que se trata, en donde precisamente conjuga, ¿no?, las experiencias de la ciencia, la tecnología, con todo el tema rural, de la ruralidad y el tema artístico. Así es que Cintia, para nosotros es un placer de verdad tenerte aquí con nosotros esta tarde. Gracias por aceptar esta invitación a compartirnos tu experiencia y precisamente a eso, ¿no?, a servirnos de inspiración para lo que toda esta gran comunidad de innovadores en América Latina pues estamos haciendo. Muchas gracias, Cintia. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación, es un placer. Gracias a ti, Paula, a todos de las Cruz del Sur. Espero que tengamos lindos minutos juntos compartiendo historias y nada de eso. Bueno, empiezo hablando un poquito de esta experiencia que tengo hace 12 años haciendo los laboratorios de experimentación e innovación, ¿no? Estos son modelos de trabajo que son súper ciudadanos, o sea, espacios donde se puede unir gente de distintas edades, de distintas áreas de conocimiento, de distintas culturas, ¿no?, para pensar juntos cosas que tienen a ver con el bien común, con, con temas que traen soluciones o cuestiones a sus propias comunidades, a comunidades que están cercanas, o sea. Entonces voy a hablar un poquito del último laboratorio que hicimos de gobernanza desde la perspectiva ciudadana, ¿no?, en Silo. Y bueno, pueden hacer las preguntas que quieren, será un placer contestar. Voy a empezar compartiendo la pantalla. Ahí estamos. Entonces, como presentó Paula, el Silo es un espacio que nace de un grupo de artistas que están pensando arte, tecnología, que están interesados en la naturaleza y está en el campo, en Brasil, entre dos grandes capitales, Río de Janeiro y São Paulo. Y hoy día es una organización de la sociedad civil, ¿no?, sin fines de lucro, que se dedica a crear y a difundir arte, ciencia, tecnología y también agricultura, agroecología en áreas rurales y periféricas, ¿no? También lo que llamamos de áreas de preservación ambiental, a través de las experiencias inmersivas y prácticas transdisciplinarias como las residencias artísticas y los laboratorios de experimentación e innovación. Y esta es una foto de nuestro lugar, nuestra sede, que está
se renovando. Esta es una imagen antigua aún. Era un casino en la década de 50, fue construido para eso y hoy día es una escuela, es el espacio de intercambio de saberes y donde hacemos los laboratorios. Y la idea es que esta escuela pueda ser un centro de producción desde la ruralidad, ¿no? Producción de pensamiento, de arte, desde la ruralidad en diálogo con las ciudades. Y bueno, los laboratorios de experimentación e innovación nacieron más o menos hace 15 años y hace 12 que pudo conocer y empezar a trabajar con esta metodología. Y lo que me encanta es que de verdad se puede crear ambientes de prototipaje, o sea, ambientes donde la gente pueda trabajar y construir cosas juntos desde sus sueños, desde sus proyectos, y, y es un ambiente de creación, ¿no? Y claro que por eso pensar los laboratorios desde de la creatividad del arte, ¿no? Desde las posibilidades de apertura y de referencias, de repertorio del arte es muy interesante. Entonces ahí recibimos gente, como ha dicho antes, de varios lugares del mundo, de varias áreas del conocimiento. Y dentro de estos espacios de prototipaje, creamos los grupos de trabajo y entonces desde los grupos empezamos a materializar las ideas. En general, hacemos dos llamadas. Una llamada con un tema, por ejemplo, el tema de este año fue gobernanza. Entonces, hacemos una llamada con un texto que explica qué tipo de gobernanza es esa, qué tipo de tema, ¿no? Qué tipo de proyectos esperamos. Seleccionamos los proyectos y después lanzamos una segunda convocatoria para colaboradores. Los proyectos seleccionados tienen que tener un perfil de gente que necesita para ser desarrollado. Entonces, un ejemplo, un artista puede querer trabajar con un biólogo, una ingeniera, un abogado, algo así, crear una equipo compleja, distinta, diversa, para llegar donde necesita llegar, ¿no? Después que seleccionamos los colaboradores y colaboradoras, creamos los equipos de trabajo y en 2 semanas apoyamos los proyectos con tutorías, a veces con recursos financieros para comprar materiales, apoyamos haciendo visitas en comunidades, conectando los proyectos con redes que ya existen, con expertos. O sea, durante 2 semanas, la gente que está ahí tiene una atención, van a tener una atención enfocada en este desarrollo, ¿no? Dependiendo de muchas... de muchas maneras se puede ayudar a estos proyectos, no solo con los aportes materiales, ¿no? Aportes humanos, aportes relacionados a los accesos a redes de conocimiento, por ejemplo, son importantes. En 2020, por la pandemia, tuvimos la oportunidad de hacer laboratorios de experimentación e innovación remotos. Y fue fantástico porque en 3 meses hicimos 3 ediciones de estos laboratorios, todos online. Y ha pasado por ahí cerca de 700 personas de toda Latinoamérica. O sea, eso nos prueba que es una metodología que es súper accesible y que de verdad puede ser útil para que la gente pueda pensar en sus proyectos. Y bueno, el laboratorio de gobernanza quiso este año pensar la gobernanza desde la ciudadanía. O sea, no, hicimos un diagnóstico para intentar comprender qué la gente pensaba sobre gobernanza
y comprendemos que era un tema que estaba muy lejano de las personas. O sea, mucha gente comprendía gobernanza como algo que hacía parte de las corporaciones o de los gobiernos. Y, y era algo que no comprendía muy bien, que era un poco invisible o que era inmaterial. Entonces, la idea fue crear un laboratorio que aproximase la gobernanza de las personas. Entonces, la idea es que las personas pudiesen ellas mismas pensar en gobernanza para su vida, para su barrio, para su comunidad. Entonces, recibimos proyectos de Latinoamérica que estavam pensando em governança para espaços como escolas, pensando aprendizagem de governança desde juegos, pensando governança desde o diálogo entre o público e entre a gestão pública e a cidadania. E además, para inverter, ¿no?, más energía en esta aproximación entre la idea de gobernanza y la gente, abrimos el laboratorio para visitaciones. Entonces, mucha gente pudo ir a visitar y conocer estos proyectos. Y al final, hicimos la presentación final de los prototipos en la escuela de la comunidad rural, donde vivimos ahí, donde está Silo. Y entonces, todos los proponentes y colaboradores tuvieron que hacer una presentación accesible para los niños, niñas, padres, abuelos, toda la comunidad. O sea, tuvieron que presentar de una manera que la gente pudiera comprender que era gobernanza. Y fue súper interesante porque hicieron eso desde juegos, de maneras súper lúdicas y también desde un diálogo, ¿no?, con esta comunidad. Entonces, eso también hizo con que la gente pudiera hacer preguntas, cuestionar, probar esta gobernanza, o sea, materializarla, ¿no? Y no solo tenerla ahí como una idea. Me gustaría mostrar una otra cosita, a ver si logro acá. Eh, sí. Les voy a contar un poquito de los proyectos que seleccionamos, ¿no? El primero se llama Reestruturación de la Federación de Agroturismo de Acolhida da Colônia. Acolhida da Colônia es una comunidad campesina, una comuna de Santa Catarina, Brasil, al sur. Y lo que quería este grupo, que existe hace 20 años, era reestructurar, o sea, hacer un otro dibujo de la gobernanza que tienen ahora. Entonces, deseaban que esta gobernanza fuera más liviana y más orgánica y menos costosa desde el punto de vista financiero, ¿no? Y que garantizase la participación efectiva y placerosa también de sus miembros. Entonces, se dedicaron dentro de un grupo súper multidisciplinar, súper interesante, a pensar este nuevo dibujo, considerando los aspectos más individuales de cada familia que hace parte de esta comuna rural, ¿no? Un otro proyecto, fue un proyecto local de la comunidad donde vivimos nosotros, en Silo, se llama Procesos Somáticos de Gobernanza. Hay un foro regional de políticas culturales, donde estamos nosotros, que está compuesto por 12 ciudades de nuestra región. Entonces, la idea era realizar una investigación enfocada en el desarrollo de procesos de gobernanza desde el somático, ¿no?, donde el cuerpo pudiera ser el instrumento y la fuente
y también el punto de partida para la generación de nuevas soluciones, también nuevas preguntas, eh, para este diálogo entre el público, ¿no? La gestión pública y la ciudadanía, enfocada en la cultura. ¿Por qué eso? ¿No? Hoy día la presidenta del foro y algunos de los consejos de la gente que compone el consejo son de la danza, o sea, viene desde de la práctica artística de la danza. Entonces querían aproximar, o sea, materializar la gobernanza desde los aspectos del somático y fue una experiencia súper interesante. El otro proyecto es el Jardín Ecopedagógico Agroflorestal, que ha venido de Ipojuca, que es una ciudad de Pernambuco, que está en el nordeste de Brasil. Este proyecto es un proyecto del Centro de Formación Profesional de Ipojuca, o sea, es un proyecto que viene de la gestión pública, o sea, un servidor público ha venido para el laboratorio para pensar la construcción de este huerto, de este jardín ecopedagógico agroflorestal para una comunidad quilombola. O sea, no sé si conocen esto, esta expresión en Brasil, pero quilombo es un lugar donde hay afrodescendentes hace muchos años. O sea, los quilombos fueron formados históricamente dentro del momento de esclavitud y después también. Entonces, la gente que vive en quilombo en general está aislada, o sea, tiene una comunidad un poco cerrada, encerrada. Y esta comunidad en específico vive un conflicto gigante con una corporación grande que está construyendo un puerto y que está, y esta construcción, esa destrucción del lugar, ¿no? Está influyendo en la vida de esta gente que tiene que desplazarse, ir a vivir en la ciudad, en otros lugares, porque ahí ya no hay más posibilidad de pescar, de hacer las cosas que hacían antes. Entonces, este gestor público, en diálogo con esta comunidad, quiere crear un ambiente pedagógico de gobernanza que parte desde de la gestión del medio ambiente dentro de una escuela. Otro proyecto se llama Conectando la Gobernanza para promover la justicia climática. Viene de un grupo mixto, peruanos y brasileños, científicos que están en el Pará. Y el proyecto propone validar un marco conceptual para fortalecer la justicia climática a partir de la tríada entre ciencia, ciudadanía y educomunicación, ¿no? A partir de experiencias de conexión y metodologías basadas en la sensibilización climática. ODS, considerando también la década de los océanos, el Año Internacional de la Pesca y Agricultura Artesanales, la Agenda 2030. O sea, son científicos que buscan, desde un pensamiento de gobernanza, un diálogo con las comunidades para que las comunidades que son afectadas por el cambio climático puedan tomar decisiones y puedan participar de la creación de leyes, por ejemplo, para su bienestar, ¿no? Para el bien común de estas personas. Hay otro proyecto que se llama Floristic, que viene de São Paulo y que se propone a crear una plataforma abierta como una cooperativa digital que fomenta la interconexión de organizaciones a través de prácticas como polinización cruzada y convirtiéndose en un bien público digital, ¿no? Entonces, desde la idea de juego, un juego un poco pedagógico también, este proyecto estaba proponiendo la creación
de esta gobernanza de datos descentralizados, ¿no? O sea, las organizaciones producen muchos datos y la idea era crear estos ambientes de organización e intercambio de datos. Y ahí llegando al fin, hay un otro proyecto que se llama Plataforma Latinoamericana de Gobernanza, que viene de Costa Rica, San José, con el colectivo Violetas Latinoamericanas. Entonces, un grupo de mujeres migrantes latinoamericanas propone que la creación de una plataforma latinoamericana de gobernanza para documentación y registro de experiencias de gobernanza desde las comunidades, la sociedad civil, la academia y el activismo, con enfoque en propuesta para mejorar el social, la protección de ecosistemas, desarrollo rural y comunitario, luchas por derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo. Entonces, es enfocado en el activismo y también en prácticas interesantes de Latinoamérica. Y en el laboratorio mío hicieron el primer encuentro latinoamericano de gobernanza y nosotros que estábamos ahí pudimos participar, ¿no? Para terminar, último proyecto fue Tácticas del Goce, que viene de México, Ciudad de México, desde un colectivo de artistas que trabajan con cinema, con fotografía, y lo que querían en el laboratorio era generar un prototipo replicable de acceso abierto para comunidades artísticas y creativas modelos de acciones, ¿no? Que puedan utilizar herramientas de gobernanza para solución de conflictos. O sea, están muy enfocados en solucionar conflictos desde acciones lúdicas y placerosas, ¿no? Conectan la idea de placer, de ludicidad, de goce, con gobernanza y mediación de conflicto y transformación de conflicto. Así como hablo, parece ser un texto un poco más, más abstracto, pero es muy interesante y por eso la cosa del arte también está interesante en este caso. Es que al final hace de una manera muy pragmática acciones que tienen un efecto muy interesante en comunidades. Podemos probar las acciones de este proyecto en algunas comunidades locales y también entre nosotros en el laboratorio y fue muy interesante. Bueno, pienso que es eso al principio y podemos conversar un poco. Estoy abierta a preguntas si quieren. Muchísimas gracias, Cintia. No sé si quieras, tú tienes una lista de preguntas que tienes allí, si quieres tomar alguna que Sí. te haya parecido como interesante de las que tienes y luego podemos abrir el micrófono algunos minutos Ok, para algunas personas que quieran. déjame buscar la lista. Un minuto. Aquí. Está abierta, pero la cerré sin querer. Cintia, si no, yo tengo el documento, si querés, y te puedo leer alguna de las preguntas que fueron Por haciendo, si favor, querés. ayúdame, Trinidad, gracias. Sí, un poco lo que estuvieron consultando, una de las preguntas que capaz era de las más interesantes era cómo aplicar la inteligencia colectiva, ¿no? A todo este modelo de laboratorio. Sí, sí, sí. Bueno, sí, pienso que la primera cosa sería un poco como garantizar que este ambiente de trabajo sea un ambiente diverso. O sea, hay que respetar esta diversidad de personas, de pensamientos, de cultura, diversidad que tiene que ver con género, con raza. Después que tú puedes garantizar eso,
de una manera muy interesante las cosas van ocurriendo, ¿no? O sea, y después de eso garantizar también que la gente pueda operar y trabajar dentro de un ambiente oriental. O sea, un laboratorio no, no trabaja con la idea de transferencia de conocimiento, sino que con la idea de intercambio de conocimiento. Entonces, nunca va a haber la figura de un profesor y de un alumno. Siempre va a haber gente que por la vida que tiene, por la experiencia que tiene, puede intercambiar cosas, ¿no? Tiene saberes que pueden ser intercambiados. Entonces pienso que tiene que ver más con eso que con tecnologías más sofisticadas, ¿no? Es decir, la tecnología más sofisticada de verdad tal vez sea lograr garantizar que este ambiente sea un ambiente abierto a este tipo de diálogo, ¿no? Que la gente se sienta bien con lo que es, con lo que sabe y que se puede intercambiar así. ¿Tienes otra pregunta, Trini, allí o podemos abrir el micrófono a alguna de las compañeras o compañeros si quieren decir algo, hacer alguna pregunta? No, preguntemos, veamos al público si alguien quiere hacer alguna pregunta y si no, retomamos alguna de estas. No sé si alguien más tiene preguntas. Hola, yo soy Paula García, la primera vez que participo desde Uruguay y estoy un poco perdida. Entonces tengo un millón de preguntas. Algunas las pasé ya por el mail, pero digo, como que me gustaría que me pusieran un poco más al tanto, ¿no? Porque ya, digo, cuando entré vi que habían pasado 3 ya, charlas y bueno, no sé, y a mí me gustaría saber también cómo se pueden aplicar este, estos laboratorios. Ay, digo, no abrí la cámara porque no sé si me escuchan bien, ¿no? Porque estoy con los auriculares, o sea que no Sí, sé se si me escucha escuchan Sí, bien. perfecto. Ah, genial. Eh, y no abrí la cámara porque mi internet es horrible. No. Por más que sea fibra óptica y todo lo demás, es horrible. Bueno, lo voy a abrir un poquito igual también, porque así me conoce. Bueno, esta soy yo. Hola. gracias. Yo trabajo en MIDES, que es el Ministerio de Desarrollo Social en Uruguay. Trabajo en la oficina territorial de Río Branco, frontera con Brasil, además. Y me gustaría saber un poco cómo se puede implementar este tipo de laboratorios así en un contexto distinto, ¿no? De Brasil. No sé Sí, si claro, Cintia. claro, sí. Gracias, Paula, por la pregunta, una buena pregunta. Sí, incluso Paula puede hablar un poquito sobre eso también, porque hicimos un laboratorio súper lindo, súper complejo, así, es decir, con comunidades distintas, súper diverso, en Colombia, ¿no? En Nariño, Pasto, ¿no? Específicamente. Y fue un laboratorio ciudadano, ¿no? Con proyectos de ahí, de las personas que están pensando mejorías para su comunidad, cosas que eran muy específicas, incluso de la vida del campo, ¿no? Para solucionar problemas de captación de agua, problemas de manejo en la parte de agricultura o lo que sea, y fue súper, súper interesante. Entonces, es posible hacer en cualquier lugar, ciudad, campo,
y no es complicado y no es costoso igual. Se puede hacer laboratorios con poco dinero y con mucho dinero, depende de cómo la gente, sí, cómo la gente va a manejar eso, ¿no? Pero el fundamental es el tema, es por qué se está haciendo el laboratorio, para qué la gente está ahí, quiere estar juntas, pensando, né, e haciendo juntas. ¿Por qué? Entonces, siempre es interesante pensar en este diagnóstico, entender qué quiere una comunidad con un laboratorio, ¿no? Hablar sobre ruralidad, pensar una solución para los problemas de la agua, pensar la Sí. proximidad de la gobernanza con la ciudadanía, ¿no? O sea, hay eso que va a movilizar, que va a mover a la gente esa junta para hacer. Pero Los no es complicado, agrotóxicos, pues, los exacto. agrotóxicos, porque Pero, nosotros tenemos, somos como una ciudad arrocera. Entonces hay mucho de tiradero de agrotóxicos, y hay enfermedades que como que antes no se veían, y el agua, que sí, que hay un vertedero de agua que está todo mal. Pero el tema, digo, es que yo como sensible que soy con el medio ambiente, no sé cómo llegar a la gente, porque no tengo esa capacidad tipo de liderazgo, yo qué sé, no sé cómo explicarme. Digo, estoy en varios grupos, que digo, porque digo, obviamente vamos a terminar con el planeta, ¿verdad? Si seguimos así, pero no sé cómo, y además cómo movilizar una comunidad que está encerrada como Río Branco, por ejemplo. sí, un laboratorio no se hace solo, ¿no? Hay que tener una articulación con otras organizaciones, otros grupos, otras instituciones, para que se pueda hacerlo. O sea, parte del diagnóstico también está en reconocer los asociados, ¿no? O sea, una biblioteca del barrio puede querer hacer un laboratorio. Y la pregunta que esta biblioteca tiene que hacer es, ¿quién son nuestros socios? Nuestros socios, o sea, la escuela, la universidad, el hospital, el gobierno, ¿no? No sé, el colectivo, la organización del barrio. Y así, así se puede llegar a la gente, haciendo, trabajando en red y articulando en red. Si no, de verdad es más complicado. Vale, muchas gracias, Cintia. No sé si alguien más tiene otra pregunta o quiere hacer algún comentario frente al tema de los laboratorios, el laboratorio sobre todo en zonas rurales, que es supremamente importante y también es como irruptivo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que los laboratorios de innovación se hagan en las capitales y que además estén permeados por todo el tema de la tecnología, las máquinas, los computadores, las aplicaciones. Y a veces cuesta imaginarse cómo se puede hacer un laboratorio en el medio rural con herramientas que están en el contexto y no necesariamente permeadas por la tecnología. Entonces, nosotros hemos llamado esto como también tecnologías sociales, de alguna manera, o las metodologías que hacen parte del laboratorio, metodologías que permiten desarrollar estos procesos de construcción colaborativa, de inteligencia colectiva y de activación ciudadana. Lo que dice Cintia es importantísimo. Lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos para qué vamos a hacer un laboratorio, qué queremos resolver con ese laboratorio, cuáles son los retos que estamos nosotros identificando en nuestras comunidades o que nuestras comunidades han identificado que vemos es posible se resuelvan con una metodología de laboratorio. Y recordemos que los laboratorios, ¿qué es lo que tienen en su interior y en su centro? Primero, un tema de participación ciudadana, y allí retomo lo que dice Cintia, entre más diversa sea, pues más rico va a ser el resultado y va a dar cuenta de mejor manera realmente de una respuesta real a las comunidades. Lo segundo, todo el tema de la inteligencia colectiva, la suma de las experiencias, sobre todo de los perfiles, de los sentimientos, de los pensares, de los sentires que tiene cada una de las personas en la ciudadanía. Y luego ya es un tema de organización, de buscar esos aliados estratégicos, porque solos no se puede. O sea, ¿quiénes son
nuestros socios, como ya dice, las personas que están en ese ecosistema, que nos pueden ayudar no solamente a que se haga el laboratorio, es decir, a que tengamos la residencia donde nos juntemos y pensemos, reflexionemos y al final tengamos un prototipo, un proyecto o algo, sino que después nos ayuden a materializar y a escalar, decimos en lenguaje de innovación, ¿no? Los proyectos, porque la idea no es solamente llegar al prototipo y qué bonita la idea que tenemos para desarrollar, sino ver qué pasa más allá. Cómo bajamos ese prototipo a un proyecto que lo podamos presentar a alguna entidad y conseguimos recursos o conseguimos apoyo de algunos entes gubernamentales o de la sociedad civil o de las personas que ya están organizadas en otro tipo de instituciones que permitan llevar el proyecto a territorio, es decir, que lo podamos luego ver implementado de manera real, ¿no? No solamente se quede en el papel, en una idea o en un prototipo, en una maqueta. Entonces, eso creo que es muy importante tener en cuenta. A mí sí me parece, sí me gustaría, Cintia, como que nos cuentes cuál ha sido el gran reto, por ejemplo, de poder hacer estos laboratorios en lo rural, en las periferias, o sea, precisamente alejados del mundo tecnológico, aunque tienes tecnología dentro, pero a lo que quiero, a lo que me refiero es que en la metrópolis todo es más fácil, ¿no? Hay conexión a internet, tienes agua, tienes electricidad, etcétera, pero cuando vas a lo rural te ves enfrentado a ciertas condiciones del contexto que a veces no permiten que sea tan fácil el desarrollo de un laboratorio de estos tipos, ¿no? Sí, pues súper interesante la pregunta, gracias. Y nosotros ya hicimos laboratorio, por ejemplo, sin internet, ¿no? Y ha funcionado muy bien. Lo que pasa es que cambia un poco cambia las prioridades, las expectativas también. Así como cuando estamos en el campo, el recurso, como comentaste antes, eso cambia. O sea, ¿qué tenemos de recursos? ¿Cuáles son nuestros recursos? En general son los recursos naturales, ¿no? Que hay en abundancia, y la floresta, los materiales que vienen de la floresta, enfim, y todo eso es súper importante para cambiar un poco la manera de pensar y alimenta también de alguna manera las posibilidades creativas, ¿no? De encontrar soluciones para los problemas. Pero hay una cosa muy importante también que me gustaría comentar, es que en Latinoamérica el campo, ¿no? Con el éxodo rural y todo este contexto social, político que vivimos en los últimos 50 años, es decir, hizo con que el campo se quedara de alguna manera aislado, ¿no? O sea, tenemos que salir del campo para accesar el conocimiento muchas veces, las infraestructuras culturales, los museos, universidades y todo. Entonces, hacer cosas así en extremas periferias hace con que se cambie un poco esta regla, porque desde el campo se produce conocimiento, desde el campo se produce tecnología. Y de esta manera la gente que está ahí puede valorizar lo que tiene, puede mirar para sí mismo, valorando, ¿no? Valorando su manera de vivir, las cosas interesantes que producen. Y entonces, y además, la gente que viene de la ciudad para producir estas tecnologías sociales o lo que sea en el campo, aprende mucho con lo que hay ahí también. Entonces hay un intercambio y que es muy interesante, que muchas veces no es posible porque la atención toda está en los centros, ¿no? Eso cambia la vida de la gente. Después de, no sé, 12 años haciendo laboratorios en el medio rural, las comunidades de ahí que ya utilizan de esta metodología empiezan a mirarse y a producir de una manera más interesante, porque tienen la oportunidad de hacer intercambio con gente que viene de todo el mundo, sin tener que salir de ahí. No sabe que una vez al año van a conocer gente de México, de Colombia, de Ecuador,
van a conocer gente de España, van a poder mostrar lo que están pensando, haciendo. Y eso es muy interesante y tiene mucho valor porque es eso, como hablaba, hay jóvenes que pasan ahí toda una vida sin tener acceso a este tipo de conocimiento, de tecnología o lo que sea. Y ahí pueden tenerlo. Pueden ponerse también como ciudadanos del centro del mundo, ¿no? Del centro de un país, por ejemplo, porque se sienten muy en la periferia mismo, o sea, muy limitados del acceso al conocimiento. Entonces, el impacto de laboratorios como esos en periferias, pensando en el medio rural y también extremas periferias de los grandes centros urbanos, siempre es muy positivo. Perfecto, muchísimas gracias. Ya para ir terminando, si alguien tiene una última pregunta. No, yo que tenía un aporte, en realidad. Digo, Río Branco es una ciudad, sí, tiene toda la parte rural y Uruguay creo que en comparación con otros países está bastante avanzado en el tema. Tengo un gato que me está tironeando todo, o sea que está. Ahora sí que no sé si me escucha. Y resulta de que la universidad siempre fue irse a la capital de Uruguay, a Montevideo, un montón de dinero, la gente no tenía acceso, y ahora empezó como que a descentralizarse. Entonces, tipo, ahora los jóvenes del interior tienen una oportunidad de llegar a hacer un curso terciario, por la Universidad Tecnológica se llama. Digo, es más bien todo de tecnología, ¿verdad? Yo tengo un hijo de 20 años que con la pandemia iba a estudiar una cosa en Montevideo y ahora tiene la oportunidad de estudiarla a 90 kilómetros, no a 600. Lo que quiere decir que me parece que capaz que porque somos más chicos, no sé, ¿por qué será? Que se ha dado tipo esa cosa de, era todo muy centralizado, ahora se empezó a descentralizar y todo lo demás, pero está bueno, digo, yo valoro muchísimo el tema de mis recuerdos, por ejemplo, digo, que no tienen nada que ver con los recuerdos de ahora, ¿verdad? Cuando uno no tenía la tecnología, no tenías teléfono, no tenías acceso a una televisión o algo así. Por eso digo, me gustó mucho las palabras tuyas y de Cintia. Vale, muchísimas gracias, Paula. Javier, y con la intervención de Javier vamos cerrando esta tarde y este encuentro. Hola, buenas tardes. Hablo del laboratorio para el desarrollo de Sierra Grande y Playas Doradas en la Patagonia Argentina y quería consultar cómo ha sido el proceso de obtención de resultados, si ha sido una perspectiva más bien pro común o cada uno por su cuenta, cómo han resuelto, no sé, de la apropiación de los conocimientos, de la explotación de los conocimientos, si ha habido conflictos sobre esto. Gracias, María. Bueno, este laboratorio de gobernanza fue un laboratorio un poco diferente de lo que estamos acostumbradas a hacer aquí, justo porque es un laboratorio muy mental. La gente no va a producir objetos, sino que estructuras que son, no sé, más documentos, o sea, es un otro lugar, ¿no? Entonces nos preocupamos mucho con el proceso de documentación. Eso pasa en todos los laboratorios. Todo hay que ser documentado del principio al final, como una contrapartida que los proyectos nos dan, ¿no? Y toda la documentación está disponible en la página web del laboratorio
con licencias libres, para que la gente pueda reeditar o utilizar las informaciones con preferencia y hacer parte, desde ahí hacer parte del repertorio, ¿no? De la gente que está interesada en este tema. Es siempre así. Entonces ahora, justo este momento, los grupos, porque terminamos el laboratorio hace 2 semanas solo, entonces están terminando de encerrar este proceso de documentación para que en 1 semana más o menos podamos lanzar eso y publicar eso en la página web. Entonces, en algunos días, vosotros van a poder accesar estas informaciones que tienen licencias libres. Y si está más orientado por el Procomún, incluso hay reglas de participación en el laboratorio no acepta proyectos que van a ser o están patentados por individuos o empresas o lo que sea. O sea, la idea de licencias libres es una política del laboratorio. Y una otra cosa que ha ocurrido en ese laboratorio que fue súper lindo es que estos grupos pudieron dialogar con otras comunidades directamente para intercambiar sobre los problemas de gobernanza que tienen. Entonces, por ejemplo, el grupo, entonces, en loco, mientras iban desarrollando, también iban intercambiando estas maneras de hacer, ¿no? El grupo que ha venido de Pernambuco, que ha comentado, que era un grupo que es de un gestor público que trabaja con una escuela de una comunidad quilombola de afrodescendentes, se puso en diálogo con una comunidad quilombola local, de donde está Silo, y descubrieron que tienen problemas muy parecidos, similares, y desde esta escucha pudieron hacer este plan de gobernanza con más diversidad, con más responsabilidad, de una manera más abierta también para que otras comunidades pudieran disfrutar de este enseñamiento, de esta investigación, y no solo enfocado en el caso específico de Pernambuco, ¿no? No sé si me hago comprender, pero es eso, o sea, tanto en el proceso de desarrollo cuanto en el proceso de documentación post-lab, hay este enfoque en lo común y esta posibilidad de aprendizaje con el proceso, ¿no? De los proyectos que están ahí. En Silo, sobre todo en Silo, nosotras miramos para el laboratorio mucho más como un espacio de aprendizaje, como comunidad de práctica, comunidad de aprendizaje, que un espacio de aceleración de proyectos. Pero existen laboratorios que son aceleradores de proyectos. Funciona también muy bien, es súper lindo igual, pero son enfoques distintos. ¿Y por qué nosotros estamos interesadas en el proceso de aprendizaje? Todo este protocolo, es decir, de documentación, licencias libres, organización de la información y disponibilidad de la información, difusión, eso todo es muy importante para lo que estamos haciendo. Perfecto. Bueno, muchísimas ¿Puede gracias. ser una pregunta más? Sí, claro. ¿Qué medios de comunicación en el grupo utilizaban? ¿El WhatsApp, Telegram, mail o reuniones presenciales? ¿Y cómo son los mecanismos para tomar decisiones? Sí, o sea, cuando el laboratorio es presencial, hacemos todo ahí presentes, en las mesas de trabajo, como vieron en las fotos. Y claro, mantenemos grupo WhatsApp para las conversaciones que necesitan ser hechas después. Por ejemplo, este año vamos a hacer una publicación, no te conté eso, Paula. Habrá una publicación por la primera vez, que fue un sueño, queríamos siempre hacer, nunca teníamos plata para por ese año logramos. Vamos a hacer una publicación sobre el laboratorio. Si vosotros, por ejemplo, van a poder en el futuro acceder a esta publicación, hacer download de este libro. Para la creación de este libro, las decisiones están siendo
o sea, la conversación está siendo en esta forma. Están haciendo reuniones por Zoom, hay Telegram o WhatsApp. Pero en ese laboratorio, sobre todo, como fue 2 semanas, 15 días, la presencia de la gente ahí es suficiente para que se pudiera llegar a las... Ay, qué pena que se corta. Yo quería aportar otro poquitito nada más. El tema también en Uruguay, que con el cambio de gobierno se están limitando las cosas. Nosotros venimos de un gobierno de izquierda, pasamos a un gobierno de derecha, no tengo, nada, contra nada, yo tengo mi idea, pero lo que están restringiendo más es la educación. ¿Y cómo rescatamos eso? Es una pregunta compleja. Es que es complicada, ¿verdad? Porque un pueblo Pues, sin Paula, no educación es sé, un o pueblo sea, manipulable. Sí, claro, yo lo ¿sabe una que, cosa que percibo que está ocurriendo en un montón de lugares de Latinoamérica? Los ciudadanos están buscando formas de crear espacios para la educación. Los laboratorios pueden ser eso, algunos proyectos, como ha dicho antes, de bibliotecas, de centros culturales, cuando uno, igual, así como el gobierno, ¿no? O sea, cuando los ciudadanos también quieren participar del proceso de formación, de educación, ¿no? Está bien, o sea, podemos hacer eso, o sea, o sea, vamos haciendo poco a poco, dentro de la micropolítica, ¿no? Porque un laboratorio tiene que ver con eso, no solo con el macro, pero es posible, ¿no? ujú, es así. Bueno, vamos a ir ya a cerrar, vamos a despedirnos por hoy. Cintia, agradecerte infinitamente por este espacio, por habernos contado sobre tu experiencia, a las personas que se vincularon, ¿no? Y participaron. Los vamos a seguir invitando a este tipo de encuentros que nos permiten conocer experiencias exitosas, pero también las vivencias que tienen las personas desde adentro cuando gestionan este tipo de escenarios. Nos veremos en un mes con otra temática. Estamos pensando justamente en ampliar el espectro de las temáticas que nosotros traemos a estos escenarios. Y nada, agradecerte, Cintia, nuevamente, agradecerle a Asuntos del Sur, a todo el equipo que está detrás acá, a Trini, a Gaby, a Ailén, a Matías, que todavía está por acá, a Belén y a cada una de las personas pues, que se han vinculado para que esto pueda ser posible. Estén muy atentos, se viene un tema súper interesante, vamos a ver si tenemos a una de las congresistas que acaban de ser elegidas acá en Colombia, y si no, hablaremos de inteligencia colectiva también. Vamos a ver cómo la vida nos va mostrando un camino en este andar de la innovación. Hay muchas personas que tienen muchas cosas para compartir, así es que ahí estamos organizando una agenda muy bonita para todos ustedes. Muchísimas gracias, Cintia. Un abrazo grande. Gracias. Yo acá desde Chao. Colombia, mis compañeros desde Argentina, y Gracias. nos vemos pronto. Gracias. Saludos desde Ecuador. Gracias. Chao.